Quien quiera que escuche esta señal. Alerta, extraterrestres. Todo está destruido. Todo está desierto. Ayuda, por favor. Ayuda. SOS. ¿Continuará? ¿Cómo que continuará? Ah, si empieza lo mejor. Todas las semanas lo mismo. ¡Ay! ¡No podréis resistir! ¡Rendíos, humanos! Soy Saturón, emperador intergaláctico. ¡Rendíos si no queréis ser aniquilados! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mégate! La humanidad necesita un héroe que la salve de la destrucción. ¿Quién podrá ser? ¡No, mamá! La cena está lista. ¡Qué pesada! ¡Opil, a cenar! Oh, bien. Hijo, hoy vas a poder disfrutar de una verdadera exquisitez. Te va a encantar. Un pescado muy, muy especial. ¡Oh! Hay que ver lo rico que está y lo sano que es. De hoy no pasa sin que lo pruebe. Aunque sea un poquito. ¡Deja ya de comer ¡Y así baja ya! ¿Cómo lo habrá sabido? ¿Tendrá poderes o algo así? ¿Qué hay para cenar? ¿No habrá pescado, no? Opil, date prisa que se enfría! ¡Megachitos! Ahí viene. Deseame suerte, cariño. Cómo me gustaría que estuvieras aquí. ¡Megachitos! ¿Qué hay para cenar? Cariño. Hoy tienes para cenar una super sorpresa. ¿De verdad? Ajá. Vamos, corta ya el rollo. ¿Qué has preparado? ¡Uah! Bueno, sí, es pescado, pero también una super sorpresa. Es un pez que aparece una vez cada 1000 años. Tú toma un bocado y pide un deseo. Mañana por la mañana lo verás cumplido. Este pez es el pez de los deseos. Ya, claro. Y seguro que también sabe hablar. No, es verdad. Buen intento, pero no me trago el anzuelo. ¡Opil, vuelve aquí ahora mismo! ¡No quiero! ¡Quieto! Pues hazte a la idea de que ese será tu desayuno, tu almuerzo y tu cena hasta que te lo comas. Ahí estás. No creo que me dejes morir de hambre. Opil, siéntate a la mesa y cómete el pescado ya. ¿Ya estás contenta? Pero no has pedido el deseo. Anda, cómete otro trozo. Está bien. Pediré tu estúpido deseo si es lo que quieres. Ojalá vengan los extraterrestres de Saturón y te lleven a ti y a todos los mares con el pescado incluido. Ya está. Ahora hazme una hamburguesa con queso, bacon y ketchup. Vete a tu habitación y no salgas hasta que te llame. Tengo hambre. Las naves de Saturón están estratégicamente situadas alrededor del planeta. Suenan las trompetas de guerra, preludio de la catástrofe que está a punto de ocurrir. Buenas noches. Te quiero, cariño. Pez de los deseos. ¿Se cree que soy un bebé o qué? Ojalá a Opil le empiece a gustar el pescado. Última hora. Una terrible invasión. Miles de personas corren desesperadas. Prendas de ropa interior literalmente arrancadas de las manos.
Y es que ya han comenzado las rebajas en todas las tiendas de ropa. ¿Cómo le pasa a esta tele? Mamá. ¡Opil! ¡Quédate ahí! ¿Qué está pasando, mamá? No lo sé, cariño. Quédate en tu habitación. Pero... Haz lo que digo. Vuelve a tu cuarto. ¿Esto es real? ¿O será que anoche me pasé con los megachitos? No sé. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Vuelve, mamá. Haré siempre lo que me digas. Te lo prometo. Busco al niño que ha pedido el deseo. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy el guardián de los deseos. ¿Te suena? ¿Puedes hablar? Bueno, es obvio. Un pez que habla. Debo de estar soñando. Rápido, tenemos que irnos. Pero... Oh, están por todas partes. Cuidado. Vamos. Buena, la has liado con tu deseo. Pero... Vamos, corre. Aquí es. Ven, sígueme. No, esto no puede estar pasando. Los extraterrestres no existen. Todo el mundo lo sabe. ¡Ah! ¿Seguro que es él? Sí, por desgracia. 1000 años esperando a que aparezca un pez de los deseos. Se lo tiene que comer este. ¿Seguro que no te has confundido? Seguro. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Pero quiénes sois? Él es Capricious, este es Anelus y yo soy Decius. Somos guardianes de los deseos. Pero parece que nuestra misión ha fracasado. ¿Estáis hablando de lo que me contó mi madre? ¿El pez de los deseos? ¿Los mutantes y todo eso? Pero si es un cuento de hadas. ¿Te parece que salimos de un cuento de hadas? No, bueno, ¡Silencio, no sé. niño bola! ¿Quién puede ser tan tonto como para desear que unos mutantes destruyan su planeta? Un momento. Yo solo pedí que se llevasen el pescado. Sí, pero pediste que el trabajo lo hiciesen las tropas del malvado Saturón, el destructor de mundos. Y también pediste que se llevaran a tu propia madre. ¿Qué clase de monstruo eres tú? No, espera. Tiene que haber alguna forma de solucionarlo.
Solo hay una forma de deshacer el deseo. Volver a comer el pez de los deseos y pedir que se anule el deseo anterior. ¿Lo entiendes? No parece muy difícil. Salvo por un detalle. Tiene que ser antes de que pasen 24 horas desde el deseo original. Después ya nada se podrá hacer. ¡Se acabó caput! Teniendo en cuenta que cené a las 9 de la noche y ahora son... Las 8 de la mañana en punto. Solo te quedan... 13 horas. Adiós. Buena suerte. No, esperad, no puede ser. Mamá dijo que el pez de los deseos solo aparece una vez cada 1000 años. Esa es la regla, en efecto. Ya sabes lo que dicen. La excepción confirma la regla. Por desgracia, hasta hoy nunca ha habido una excepción. Estamos perdiendo el tiempo. Vámonos. Está bien, pero no me agobiéis, ¿vale? A ver, veamos. Tengo que encontrar otro pez de los deseos, ¿no es así? El tiempo corre, pequeño niño bola. Vale, ya lo he entendido. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Qué? Esto es el fin. No hay un ejército que les pueda hacer frente. Se han tragado el mar con todo lo que contenía. ¿Qué es esto? Chico, sal de ahí. Me estropeas el plano. Muy bien, seguiremos informando de todo lo que ocurra. Sanitario Botín Descalzo para OM3 Televisión. Lo que he liado por no comer pescado. ¿De dónde saco yo un pez de los deseos? ¿Qué es aquello? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Qué criatura eres tú? ¿Te has llevado tú el mar? ¿Eres uno de ellos? No, señor, yo solo soy un niño. ¿Un niño? Estás muy gordito, como un monstruo marino. Identifícate. Soy Opil. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y qué significa? Pues eso, Opil, yo qué sé. Yo qué sé, yo qué sé. Yo me llamo Capitán Caballa. ¿Sabes por qué me llamo así? ¿Porque eres capitán de un barco que pesca caballas? No, me llamo así porque soy un caballero. ¡Qué chispa tengo! Me encantan las caballas. Por cierto, ¿sabes cuántas huevas pone una caballa? Vamos, di un número. Un número. Pone casi 200.000. Es alucinante. Sí, es alucinante. Alucinante, sí. O pil. Bueno, suena a pil-pil. Como el bacalao al pil-pil. Me gusta. Primero los aliens, luego los carapeces y ahora este friki. Aquí somos un blanco fácil, como una merluza en una pecera. Chico, vamos a zarpar. Está bien, pero necesito encontrar una pescadería. Busco un pez. En cuanto lo tenga, adiós a los extraterrestres. De modo que sabes cómo expulsar a esos piratas de pacotilla. Eso me han dicho. Necesito otro pez de los deseos y todo volverá a la normalidad. Por eso necesito una pescadería. ¿Un pez de los deseos? Esa sí que es buena. ¿Ves mucha tele, hijo? Sí, tú ríete. Bueno, basta de charla. El león marino que llevo dentro empieza a rugir. ¿Tienes hambre, grumete? Un poco. Hace rato que no como megachitos. ¿Mega qué? No conozco esa clase de pescado. ¡Nos vamos de pesca! Pero si ya no hay mar. No hay mayor satisfacción que hincarle el diente a un pez pescado por uno mismo. Escúchame, Pil-Pil. Oh, Pil, no creo que sea tan difícil. ¡Claro que no, Pil-Pil! Coloca un sedal del 5 y únelo con nudos. Pon un buen cebo en el anzuelo y ¡bingo! Un poco de lana roja en el anzuelo truco de la casa y ya puedes lanzar el anzuelo al mar. Mírame a mí, chico. ¡Observa! Podrás presumir de haber conocido al pescador más hábil de todos los mares.
¡Oh, vaya! Tranquilo, sardinilla. Quítamelo, por favor. La pesca es un arte, y no todos somos artistas. ¡Oh! No suelo caminar mucho por tierra firme, pero es muy bueno para los glúteos. Ah, sí, lo que tú digas. Pero yo me muero de hambre. ¡Ánimo, chico! Vuelo a pescado azul. No se han podido beber toda el agua del mar en una noche. Dijiste lo mismo hace 3 horas. Y aún no hemos visto ni una gota de agua. Llevamos tanto tiempo caminando. Cuando eres tan fuerte como yo, ni lo notas. Tengo más fuerza que un pez martillo. En 4 palabras. Increíble. ¿Y cuál es mi secreto? Te lo voy a contar. Me caes bien, grumete. Como pescadito rico casi desde que era un bebé. Mira, el agua ya debe de estar cerca. Otra vez no. Esta vez sí. ¿Puedes oírlo? Bueno, tal vez. Son caballas, ¿verdad? No, son bonitos. ¿Será el pez de los deseos? Ciertamente es el pez que yo deseo. ¡A toda máquina! Te lo dije. Nunca dudes del olfato de un lobo de mar. Vamos. Cuidado, Pipil. No los asustes. En verano, los bonitos pueden estar cerca de la superficie. Llegan a la costa en primavera y los pescamos en verano. Pasan el invierno en lo más profundo del mar. ¿En serio? No hay nada más profundo que el mar, Pipil. No hagas eso. Nunca dejes tu caña sin fijar. Pil! Creo que por fin hemos pescado algo. ¡Ajá! Vergel, febrero, marzo. Bonitos en verano. Anchoas, mayo a junio. Durante todo el año. Pescado cenarás. Caña, red y cesta. A tope con la pesca. Sardinas, lenguado, bonito y chipirón. Verdeles, caballa, anchoa es boquerón. El nombre es lo de menos, zaparlo es lo mejor. Atento, voy a recoger el sedal. ¿Qué tengo que hacer? Coge mi móvil. ¿El qué? Nadie va a creerme si no saco una foto. ¡Rápido! ¡Trae el móvil! Es el bonito más grande que he pescado en toda mi vida. Asegúrate de que se me vea bien. Pipil, dime que has tenido tiempo de sacar la foto. Así que estos son los chupamares. Extraterrestres mutantes. ¿Dices que puedes hacer que se vayan con tu pez de los deseos? ¡Omégate! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Es lo que utilizan los tipos guays para vencer a los malos en mi cómic. Tranquilo, marinero. Tú omégate un poco más y deja que yo me encargue de estos dos. Voy a darles la del pulpo. Uy, creo que me voy a hacer pipí. Es una tal Marina. ¿Marina? Contesta tú y dile que me deje en paz. ¿Cómo? ¿Que conteste yo? ¡Hazlo, Pil! Vale, ya voy. ¡Abre los ojos, besugo! ¡Ah! ¡Estúpidos chupamares! ¡Vais a recibir la del pulpo! ¡Contesta ya! ¡Tenemos que salir de aquí! Sí. ¿Quién eres tú? Pil, Dile a mi padre que no se moleste en ponerse al teléfono. ¿Tu padre, el Capitán Caballa? ¿Quieres que te lo diga en arameo? Dile que no quiero hablar con él. Estoy en el Furia Azul y él no ha venido. ¿Lo has entendido? Pil, dile que todo está controlado, que no hace falta que se molesten por venir a ayudar. Tu padre se ha metido en problemas. Tengo que ir a ayudarlo. Pipín, ¿qué está pasando ahí? Oh, ¡me habéis quitado mi tesoro!
¡Chicharro mutante asqueroso! Vaya, ¿tú también sabes lo de Omega T? ¡Marina! ¿Qué le pasa a este crío? ¿Estás bien? No me des las gracias, papá. ¿Qué está pasando aquí? Nada que te interese especialmente. El mundo se acaba, eso es todo. Eso ya he podido verlo yo sola. Bueno, entonces ya puedes marcharte y no ponerte a salvo. Lejos de aquí. No pienso marcharme. Tú debes de ser Pil Pil. Me llamo Pil. Has usado el grito de guerra de los Omega T. Vamos a ver qué hemos pescado. ¡Omega Quizá el mundo T! del espectáculo, ¿eh? ¿Sabes, papá? Me ha costado mucho rastrear la señal de tu móvil. Con tantas interferencias, ya casi nada funciona bien. ¿Me estás escuchando? Siento que todo me da vueltas. ¿Crees que eso podría explotar? No, no lo creo. Pero no me gusta. No lo entiendo. ¿Eh? ¿Y a este qué le pasa? Habrá sido por la pelea. Pil Pil no está tan en buena forma como nosotros. Será mejor que nos vayamos de aquí. No son carne ni verdura. Y tampoco son pescado. Megachitos, hambre. ¡Malditos chupamares! ¡Se llevan hasta la última gota de agua! Megachitos. Es un chico muy extraño. ¿Es posible que esos mutantes le hayan inyectado algún veneno, no crees? No, no es eso. Necesitas recuperar fuerzas. ¡Rápido! Trae una ración triple de pescado. Sardinas, atún y aceite de hígado de bacalao. Lo llevas en el sidecar como te enseñé, ¿verdad? No pienses que voy a malgastar todas mis reservas de comida en este... Marina, haz lo que te digo. ¡Vamos! Está bien, pero que quede claro que es porque yo lo he decidido. Megachitos. ¿Qué pescado es ese? Su adicción a la comida basura es más grave de lo que suponía. Ah. Te lo juro, era un bonito así de grande. Sí, claro, y sabía leer, escribir, montar en bicicleta. ¡Oh, por fin! ¡Estás vivo! ¿Qué me ha pasado? ¿No lo recuerdas? Vaya, se ve que tienes memoria de bebé. Comer tantos megabichos te ha sentado mal. Lo que me ha sentado mal ha sido el pescado que me ha dado mamá para cenar. Aún me da vueltas la cabeza. Comerte mi pescado es lo que te ha salvado, desagradecido. ¿Qué hora es? Son las 6, pero descansa, te vendrá bien. Las 6 de la tarde. No tengo tiempo. Tengo que encontrar el pez de los ¡Ya deseos. está bien, grumete! Deja de farfullar sobre peces que no existen. Pero tengo que deshacer el deseo. ¡Y el deseo! Oye, Pilpil, ¿cómo sabes lo del pez de los deseos? Estoy bien, gracias. ¿De qué estáis hablando? Una vez se lo oí mencionar a la señora Rapesa. Tengo que encontrarlo. ¿Pero tú lo has visto? Dicen que solo es una leyenda de los lobos de mar. Vaya, papá, tú ni siquiera habías oído hablar de él. ¿Sabes cómo es? ¿Como un pez? ¿Cocinado al horno? ¿Qué quieres que te diga? Vamos, Pilpil. Mi hija quiere saber si se trata de pescado azul como el bonito o blanco como la merluza. Cocinado al horno. ¿Has comido el pez de los deseos, eh?
Sí, lo comí ayer, pero no sé qué tipo de pescado era. No soy tan listo como vosotros. ¿Por eso decías que si te comías el pez de los deseos todo volvería a la normalidad, Pil Pil? Sí, todo esto es culpa mía. Y mi nombre es Opil. O-P-I-L. ¿Y tú? Fuiste capaz de desear que el mar y todo el pescado del mundo desapareciera, solo porque a ti no te gusta. Solo porque no aprecias el mar y los peces como yo los aprecio. Entiendo. No pensé que pudiera existir alguien tan egoísta como tú. Aléjate de mí. No quiero volver a verte jamás. Opil. Lo pillo. ¡Basta de excusas! ¿No te das cuenta de que ese niño nos ha traído a este planeta con su deseo y que es el único que podría deshacerlo? Eso lo convierte en nuestro peor enemigo. ¿Y tú? ¿Tienes la osadía de presentarte ante mí con las manos vacías? ¿Es que no puedes usar tu cabeza? Vamos, lleváoslo de aquí. Tendré que ocuparme personalmente de este asunto. ¿Vas a alguna parte? Eso a ti no te importa. Claro, tienes razón. Oye, ¿cómo está tu padre? Decepcionado. No entiende cómo pudiste pedir un deseo así. El mar significa mucho para él. Verás, yo no pensé que... Ese es el problema. No pensaste en nadie más que en ti. Pero no es culpa tuya que seas un bobo zampa megadichos. Bueno, ¿vamos a encontrar al pez de los deseos y acabar con todo esto? ¡Omégate! ¿Cómo sabes tú lo de Omégate? Hace muchos siglos hubo una civilización que descubrió en el pescado una sustancia que los hacía invencibles. Se trataba del omega 3. Se convirtió en su grito de guerra. Venga, vamos. ¡Omégate! ¡Marina! ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos ahora? Si tu pez de los deseos existe como tú dices, la señora Rapesa sabrá cuál es. ¿Quién es esa? ¡Una amiga! ¡Marina, cuidado! ¡Vamos hacia un precipicio! ¡No puedo parar! En algún bache se ha debido de romper los frenos. ¡Y la dirección! ¿Qué? ¡Para, por favor! ¡No puedo! ¡Saltaremos por encima! ¡Sube a la moto! ¿Qué? ¡Date prisa! ¡Tenemos que quitar esto! ¿Cómo? ¡Ven! ¡Toma esto! ¡Úsalo para soltar el sidecar! ¡No puedo soltarlo! ¡Así no! ¡Así! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Estás loca! ¡Oh! ¿Dónde está mi abrelatas? No lo sé. Estará por ahí. Vamos, ¿dónde está? No es más que un abrelatas. ¿Qué sabrás tú? Es como una extensión de mis manos.
Me lo regaló mi padre cuando cumplí 2 años. Me ha salvado en más de una ocasión. Si lo usas con cabeza, abre cualquier cosa. Yo estoy bien, gracias. ¿Tu padre nunca te ha regalado nada especial? Pil Pil, bienvenido al Palacio de la Rapesa del Ducado Blanco. ¡Arrea! Oye, esto da un poco de miedo. No dejes que la apariencia te engañe. ¿La paciencia? Este dinosaurio es horrible. Es un rodaballo, cara de albóndiga. Y para que lo sepas, se trata de una piscifactoría. ¿Una qué? Piscifactoría de pescado blanco. Se crían rodaballos. Vamos a entrar. ¿Y tú? ¿No vas a venir? ¿Es que tengo que hacerlo todo yo solo? Escucha, foca barriguda. Me has destrozado la moto y voy a tener que arreglarla. Con todas esas naves rondando por aquí, no va a sobrarnos mucho tiempo, ¿no te parece? ¿Eh? ¡Deprisa! ¡Seguro que ya nos han visto! Vale, vale. Trata de no meter la gamba. Rapesa no es como tú ni como yo. Es un genio. Solo te ayudará si te cree capaz de estar a su altura. La verdad es que sois todos muy raritos. En fin. ¡Dale recuerdos de mi parte! Me va a comer un pez. Que te aproveche, rodaballo. Dicen que soy muy rico. Es increíble. Un bonito. Un rape. Y una caballa, creo. Pero si parezco de la Pistipedia, me lo sé todo. Vaya, ahora me está entrando hambre. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Alfeo! Vaya, te han clavado el nombre, amigo. He visto gárgolas más bonitas que tú. Aunque mirándote bien, no eres tan feo. Siéntate, siéntate. Piensa, Will, piensa. Un consejo de Oscar Cancia para dominar a su mascota. Bésalo en el morro y será dócil como un cachorro. No sabemos si esto funciona en la práctica, pero es un gesto tan cariñoso. Hola, ¿es usted la señora Rapesa? Yo soy Ovil. Esa fiera es suya. Parece un poco hambrienta. Es Alfeo. Siente una profunda aversión por todo aquello que muestre falta de respeto o inteligencia. ¿Toca en algún grupo? ¿Ponen su música en la radio? A mí no me suena mucho, pero... No te esfuerces en hablar. La palabra se ha de emplear donde, al decirla, obtenga fruto y dure siempre por su efecto, como el color en una tela blanca. Toma, ni yo lo hubiera dicho más claro. ¿A qué debo tu visita, Ovil? Oh, sí, Marina, la hija del Capitán Caballa. Le envía recuerdos. Está abajo. ¿Ese viejo cascarrabias también está abajo? No, él no. ¿Usted sabe algo del pez de los deseos? Vaya, vaya, vaya. ¿Tú conoces al pez luna? ¿Es el pez de los deseos? No, pero deberíais conoceros. El pez luna tampoco tiene cerebro, igual que tú. Por favor, ayúdame. Se agota el tiempo. Solo nos queda 1 hora. Por favor. Si a la Rapesa molestas, ya no obtendrás respuestas. Sé paciente, obediente. ¿O es que tengo cara de sirviente? Otra falta de respeto y te vuelves al desierto.
es ese libro? Si el pez de los deseos existe, tiene que estar aquí. ¿Y está? Si guardas silencio, a lo mejor puedo encontrarlo. No me ha preguntado por qué lo estoy buscando. Yo lo sé todo. He visto las naves espaciales en el cielo. Alguien pidió un deseo y ahora se está preguntando cómo podría él deshacerlo. ¡Ah! Aquí está, Piscis Bellit, el pez de los deseos. ¿Entonces? Solo uno cada 1000 años es portador de la magia de los deseos. Lo dice muy claro, solo uno. Ya veo, se acabó. Pero hay una ley que habla de otras leyes. Y dice que por cada ley siempre hay una excepción. No debemos perder la esperanza. Espera, aquí hay algo más. Una especie de acertijo. Algo que solo comprenderá la persona predestinada a comer ese pez. ¿Qué es más profundo que el mar y más lejano que las estrellas? Algo que los peces recuerdan y los marineros buscan sin descanso en tierra. Algo que, si lo comieras, morirías lentamente y con dolor. ¿Y qué demonios significa eso? No lo sé. ¿En serio? O sea que usted tampoco va a ayudarme. Eso es algo que tendrás que averiguar tú mismo. En realidad, el pez te ha elegido a ti, Opil. Claro, un pez me ha elegido. ¿Me está tomando el pelo? Será el final de todo si no encuentro el pez de las narices. Bueno, el de los deseos. Oh, tanto hablar de peces me ha dado hambre. Y a ti un poco de pescado blanco te vendría bien. Tiene vitamina A y fósforo que estimula las neuronas. Te ayudaría a pensar. ¿Qué? Pequeño Bill, creo que ya es hora de que te retires. Yo me encargo de esto. ¿Qué? ¡Tú! ¡Para besugo! Te presento a mi amigo Alfeo. Oh, Alfeo, por favor. Vaya, vaya, vaya. Una fiesta sorpresa y no me han invitado. Bueno, me temo que está a punto de acabar. Es de muy mala educación acudir a una fiesta sin haber sido invitado. Pero está bien. Tenía muchas ganas de conocer al ser despreciable que ha venido a molestar a nuestro planeta. ¿Que ha venido a molestar? Yo soy Saturón, el destructor de mundos. Yo no molesto, yo aniquilo. Eres un monstruo despreciable. ¡Silencio! ¡No os quedéis mirando! ¡Escapad! ¡Maldito mocoso! No me digas gracias, que nada es. ¡Que no es nada! ¡Encima que le salvo la vida! ¡Ay! Menos mal que estaba aquí. Sí, gracias. ¡Nos vamos quitando! Pero tenemos que ayudar a Rapresa. Tranquilo, ella sabe cuidarse sola. ¡Omégate! ¡Dale caña, Marina! ¡Nos van a coger! ¡Dirígete hacia aquella nave! ¡Confía en mí!
Pues me alegro mucho. Pero espabila. Venga. Vale, ya va. ¿Tienes idea de cómo funciona esto? El mando de la consola es parecido. Esto está chupado. ¿Sabes, Opil? Eres guay cuando actúas bajo presión. No sé, creo que necesitas comer más pescado para poder manejar esto. ¡Bingo! ¡Allá vamos! En mi consola, los controles son algo distintos, pero no te preocupes, enseguida les cojo el truco. ¡Lo hemos conseguido por los pelos! Vamos, tienes que darte prisa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vienen a por nosotros. ¡Agárrate, nena! Si no nos matan, te mate yo. ¡Toma, Foca Galáctica! ¡Estáis fritos, aliens! Oye, Bill, ¿te dijo Rapisa cómo encontrar el pez de los deseos? Se me había olvidado. Me soltó una especie de acertijo que solo yo podría descifrar, pero no sé. Ten fe, superpiloto. Sí, tengo que recordarlo. Malditos, se arrepentirán de haber robado el mar. Encontraremos el pez, acabaremos con ellos, echaremos a los mutantes de la galaxia. Aunque se escondan tras la estrella más lejana del universo. ¿Podrías callarte, por favor? Tengo que concentrarme. ¿Qué has dicho? Que los perseguiremos hasta... No, eso no. Lo de la estrella. ¿La más lejana del universo? ¡Lo tengo! Es tan simple que no me había dado cuenta. ¿Qué es más profundo que el mar? No hay nada más profundo que el mar, Pil-Pil. Y más lejano que las estrellas. ¿Algo que los peces recuerdan? ¿No lo recuerdas? Vaya, se ve que tienes memoria de pez. Y los marineros buscan sin descanso en tierra. No suelo caminar mucho por tierra firme. Algo que si lo comieras, morirías lentamente y con dolor. Me voy a morir de hambre. No me des las gracias, que nada es. Nada. Si comiera nada, me moriría. Nada es más profundo que el mar, ni más lejano que las estrellas. ¿De qué estás hablando? La rapesa tenía razón. Lo que tengo que hacer para encontrar el pez es nada. Creo que te has vuelto a marear. No necesito otro pez de los deseos. No me lo terminé de comer. Aún debe de estar en el frigorífico. Todavía no son las 9. Podemos conseguirlo. ¿Seguro que sabes lo que haces? Confía en mí. Volvemos al lugar donde empezó todo esto. Esta mañana me preguntaste por mi padre. Él también era pescador. Un día desapareció en el mar cuando yo era muy pequeño. Tu padre es un tipo genial, aunque siempre os veo discutiendo entre vosotros. Ten, esto es para ti. Pero es tu amuleto de la suerte. Ahora lo necesitas más que yo. No te preocupes, ya me lo devolverás más tarde. ¿Nos vamos? ¡Vámonos!
es la madre del mocoso. Quiero que le saques hasta la última gota de información que nos pueda ser útil. Acabaré con ese miserable niño humano y entonces mi victoria será completa. No, Bill. ¡No te atrevas a tocar a mi hija! Esta es mi casa. Ayúdame. ¿Pescado? ¿Más pescado? No. ¿Caballa? No. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¿Estás seguro de que es el pez de los deseos? Totalmente. Quiero anular mi deseo anterior. Debo pedir algo más concreto, más específico. Quiero que Saturón se vaya, que vuelva mi mamá y que todo vuelva a ser normal como antes. ¿Por qué no pasa nada? ¿Sabes? Llegué a creerme toda esa historia del pez de los deseos. ¿Ah? Pero pienso que solo querías quedarte conmigo. No hay vuelta atrás. Las tropas de Saturón se retiran. Ya no hay océanos. La Tierra ha quedado devastada. Los extraterrestres lo han destruido todo. El gobierno ha decretado el estado de sálvese quien pueda. Sin agua, sin peces y con la Tierra seca, el planeta tiene los días contados. Santalio Botín Descalzo les ha informado en directo desde OM3. ¡Es increíble! ¡No! 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 Opil. ¿Pero qué haces? ¿Quiénes son esos? ¡Alto ahí! ¡Echad el ancla, carabesugos! Te estábamos buscando por todas partes. No intentéis ocultaros con tinta de calamar. Hice todo lo que tenía que hacer. He comido tanto pescado que ahora incluso me gusta. Así que, ¿podría alguien explicarme por qué mi deseo no ha sido cancelado? Habrás llegado tarde. Eso es imposible. En mi casa se cena a las 9 y ahora solo son -5. Te equivocas, son las 9:05. Y según mi reloj ya son las 9:10. Son las 9:15. Siento que no se haya podido arreglar el asunto, pero nos vamos, se nos hace tarde. Al que se mueva lo dejo seco como un bacalao. Te comprendemos, pero ahora ya es muy tarde. Este chico que veis aquí metió la anchoa, pero ha luchado por el planeta, más que ningún héroe conocido. Él quiere recuperar el mar, el pescado y a su madre. Hasta que eso ocurra, de aquí no se va a mover nadie. ¿Está claro? Nos gustaría ayudar, Opil, pero ¿cómo? Vosotros sois los guardianes de los deseos. Algo deberíais saber, ¿no? Tendremos que decírselo. Según una leyenda, hace siglos existió una gran civilización, pero el mar se la tragó. Se toparon con un pez de los deseos y le pidieron una cúpula que los aislara del mar.
Años después se encontraron con otro y le pidieron ser como los peces para vivir bajo el agua. Deseo tras deseo se hicieron más poderosos, pero perdieron la capacidad de luchar por las cosas, de trabajar, de esforzarse. Confundieron el deseo con el capricho. Pero algunos anhelábamos aquella primera civilización luchadora, trabajadora. Y pedimos nuestro deseo al pez mágico, que solo apareciera una vez cada 1000 años. Para que las personas lucharan por lo que quieren y no se conformaran con desearlo. ¡Lo tengo! Para que todo vuelva a ser como antes, primero tengo que derrotar a Saturón. Enfrentarme a él es como enfrentarme a mi deseo. Si derroto a mi deseo, es como si lo anulara. ¿No es cierto? Si tú lo dices. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Bueno, últimamente me he hecho un experto en acertijos. A ver si lo he entendido bien. ¿Estamos hablando de entrar en acción? ¿Vamos a machacar a esos asquerosos mutantes? ¡Me encanta! Es mi oportunidad para arreglar las cosas. Por traer a Saturón aquí me disculpo, pero ahora voy a darle la del pulpo. Se pone feo, es lo que veo. Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Ya somos 3 en esta pelea. Volvamos al Furia Azul. Parecía tanto en ti cuando lo conocimos. ¿Lo conseguirán? Ni los sueños. Es imposible. ¿Entonces van a morir? Eso creo. Oh. No sé por qué te sigo ayudando. Seguramente porque no te lo he pedido. Seguramente. Gracias, señora Rapesa. Ya comes pescado. Ese era tu pecado. Y lo importante es el resultado. Vaya, aquí está su perrito. Ya que vamos en la misma nave, ¿podríamos ser amigos? Ven aquí. Capitán, yo no quería que pasara nada de esto y lo voy a arreglar. Me has enseñado lo importante que es respetar el mar y ya hasta me gusta el pescado. He sido un poco egoísta. ¿Solo un poco? ¡Demasiado! Y un auténtico bobo zampamegachitos. Bueno, ese pescado ya está vendido. Ahora toca preparar la carnada fresca para dejar bien el barco y salir a faena. Tripulación, todos a la mar. Siempre me ha gustado más tu filosofía que el tamaño de tus bíceps. Vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que pescar a unos mutantes. Venga, papá, ¿por qué debería ir? ¿Porque tú lo digas? ¿Era broma? Opil, prepárate para aprender en una sola lección la técnica del pulpo aniquilador. ¡Vamos a machacar a esos mutantes asquerosos! ¡Aparejos listos para la pesca! ¡Omégate! ¡Omégate! Opil, observa y aprende. Buena pesca, grumete. Gracias, capitán. No hay moros en la costa. Separémonos.
A ver si encontramos al sardina ese de Saturón. No, juntos somos más fuertes. Bueno, yo creo que puedo arreglármela solo. Tiene que estar detrás de esa puerta. ¿Seguro, Opil? Claro, si no, ¿por qué iba a haber un guardia custodiándola? ¡Vamos! Ajá, por fin empiezas a usar tu cabeza. ¡Toma! ¡Venga, rápido! Por los bigotes de la foca monje. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Oís esos pasos? Sí. ¡Apartaos! ¡Mi madre! ¡Sí! ¡Cuidado! Mi arte es arriesgado, meditado y afinado. ¿Os habéis enterado, pringados? Supongo que sí, porque esto acaba aquí. ¡Rápido! ¡Hay que cruzar esa puerta! ¡No sé si podré retenerlos más! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Quieto! ¡Cuidado, grumete! ¡Toca pescadito frito! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Buena idea! ¡Ya no puedo sujetarlos más! ¡Ya! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¿Te encuentras bien? ¡Vámonos! Vamos, Opil. ¡Rápido, rápido! ¡Estamos atrapados! ¡Malditos piratas! Suerte. Vaya, Opil, estoy impresionado. Has sorteado la seguridad de mi nave. Has reducido a mis soldados más leales. Demasiado para ser solo mío. Pero dime cómo pensabas acabar conmigo, con el gran Saturón. Con una buena patada en el culo. En unas semanas la vida en la Tierra se acabará por completo. Tú deseaste que viniéramos a la Tierra. Tú eres el responsable de todo esto. ¡Mamá! ¡Contéstame, mamá! ¡Soy Opil! ¡Por favor, despierta, mamá! ¡Mamá! Como le hayas hecho algo, juro que te arrepentirás. ¡Megachitos! ¡Megachitos! No son carne ni verdura y tampoco son pescados.
pescado. No tienen vitaminas ni esos rollos raros. Únete a mí, joven Opil. Los mega ricos son los megachitos, el sabor preferido por todos los chicos. ¡Megachitos! Juntos seremos invencibles. Recorreremos y gobernaremos la galaxia. Incluso dejaré que tu madre viva. Podrás comer todos los megachitos que tú quieras. Por siempre y para siempre. Ni verdura, y tampoco son pescado. No tienen vitaminas, ni esos rollos raros. ¡Déjalo, larva de escarabajo! Opil, no le hagas caso. ¡Cuidado, grumete! Solo probaré uno. Ven conmigo. No puede pasar nada porque comas solo uno. Claro que no. ¡No los comas, Opil! ¡Malditos insectos! ¡Basta ya! Marina, mi niña. ¡Asqueroso montón de chatarra oxidada! Megachitos. ¿No son los megachitos lo que más deseas en el mundo? ¡Opil, despierta! ¡Omégate! ¡Silencio! Ven conmigo. Pero yo... Yo ya paso de los megachitos. Ahora me gusta el pescado. Como quieras. ¡Cuidado! ¿Baila casi tan bien como yo? ¡Duro y a la cabeza! ¡Dale las del pulpo! ¡Apártate! ¿Qué estás haciendo? ¡Está inquieto! ¡Omégate! ¡Bien hecho! ¡Eso ha sido un verdadero omégate! Probando, probando. ¿Me oyen? Bueno, supongo que sí. No sabemos exactamente qué es lo que pasa. La nave Apestoxic se ha detenido y las pequeñas naves invasoras están cayendo como moscas. Tu madre estará muy orgullosa de ti. Como diría aquel, chupaos esa, mutantes asquerosos. Sandario botín descalzo para OM3 Televisión. Y decían en la escuela de periodismo que yo no llegaría a nada. ¿Pero qué? De esta me llevo un Pulitzer. Anda, la cámara sigue encendida. ¿Cómo se apaga ese resto? ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Va por él! ¡Socorro! ¡Cuidado, capitán! ¡Bien hecho, Alfeo! Ah, ha sido increíble. ¡Marina! ¿Eh? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Mamá! ¡Ya voy! ¡Megachitos! Ahí viene. Deseale suerte, cariño. Oh, cómo me gustaría que estuvieras aquí, mi querido capitán. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien? Son los megachitos, el sabor preferido por todos los chicos. ¡Te he echado de menos! Pensé que Saturón te había hecho daño, pero cuando cogimos una de sus naves y fuimos al rescate... ¡Guau! ¡Pluf! ¡Crash! Les dimos la del pulpo aniquilador. Estábamos todos, el capitán Caballa y Marina y... Estoy bien, cariño.
Oye, me parece que tú estás tramando algo. A mí no me engañas. Escúchame bien. Hoy comes pescado como que me llamo Aurora. ¡A la orden, mi capitán! Oye, mamá, ¿sabes cuántas huevas ponen las caballas? Di un número. ¿Un número? ¡Casi 200.000! ¿No es alucinante? Mañana podríamos comer caballa, aunque quien dice caballa dice bonito, rape o sardinas. ¿Seguro que te encuentras bien, hijo? Mejor que nunca. Point. We roll when the net comes in, kick and dive and get even. Yeah, come on, chart a new course, begin. Giving it to you straight on. When you're anchored out, don't wait, time to fish short. Coffee, get up, get in, get on. Yeah, we're coming on strong, rolling with the school, make no exception, cause we rule. We're scaling up, sailing up, winding our sail not. Fish tailing up, just step in the gate, step through the helm, into now the sea realm. A big shout, slice it up, make it twice as nice now, spice it up, keep biting, like a ring of a jig, like a double hole with thinking big, between tide, when the current is high, against the flow, on the fly, and the flinch not, yo, we got a screamer, who climb and sing, that don't need no response, just got the itch, angle in the den to make the bitch, and snap in the tackle, we win, stick in the crew, stick in the fin.
Quien quiera que escuche esta señal. Alerta, extraterrestres. Todo está destruido. Todo está desierto. Ayuda, por favor. Ayuda. SOS. ¿Continuará? ¿Cómo que continuará? Ah, si empieza lo mejor. Todas las semanas lo mismo. ¡Ay! ¡No podréis resistir! ¡Rendíos, humanos! Soy Saturón, emperador intergaláctico. ¡Rendíos si no queréis ser aniquilados! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mégate! La humanidad necesita un héroe que la salve de la destrucción. ¿Quién podrá ser? No, mamá. La cena está lista. ¡Qué pesada! ¡Opil, a cenar! Oh, bien. Hijo, hoy vas a poder disfrutar de una verdadera exquisitez. Te va a encantar. Un pescado muy, muy especial. Oh, hay que ver lo rico que está y lo sano que es. De hoy no pasa sin que lo pruebe, aunque sea un poquito. ¡Deja ya de comer porquerías y baja ya! ¿Cómo lo habrá sabido? ¿Tendrá poderes o algo así? ¿Qué hay para cenar? ¿No habrá pescado, no? Opil, date prisa que se enfría. ¡Megachitos! Ahí viene. Deseame suerte, cariño. ¿Cómo me gustaría que estuvieras aquí? ¡Megachitos! ¿Qué hay para cenar? Cariño. Hoy tienes para cenar una super sorpresa. ¿De verdad? Ajá. Vamos, corta ya el rollo. ¿Qué has preparado? Bueno, sí, es pescado, pero también una super sorpresa. Es un pez que aparece una vez cada 1000 años. Tú toma un bocado y pide un deseo. Mañana por la mañana lo verás cumplido. Este pez es el pez de los deseos. Ya, claro. Y seguro que también sabe hablar. No, es verdad. Buen intento, pero no me trago el anzuelo. ¡Opil, vuelve aquí ahora mismo! ¡No quiero! ¡Quieto! Pues hazte a la idea de que ese será tu desayuno, tu almuerzo y tu cena hasta que te lo comas. Ahí estás. No creo que me dejes morir de hambre. Opil, siéntate a la mesa y cómete el pescado ya. ¿Ya estás contenta? Pero no has pedido el deseo. Anda, cómete otro trozo. Está bien. Pediré tu estúpido deseo si es lo que quieres. Ojalá vengan los extraterrestres de Saturón y te lleven a ti y a todos los mares con el pescado incluido. Ya está. Ahora hazme una hamburguesa con queso, bacon y ketchup. Vete a tu habitación y no salgas hasta que te llame. Tengo hambre. Las naves de Saturón están estratégicamente situadas alrededor del planeta. Suenan las trompetas de guerra, preludio de la catástrofe que está a punto de ocurrir. Buenas noches. Te quiero, cariño. Pez de los deseos. ¿Se cree que soy un bebé o qué? Ojalá a Opil le empiece a gustar el pescado. Última hora. Una terrible invasión. Miles de personas corren desesperadas. Prendas de ropa interior literalmente arrancadas de las manos.
Y es que ya han comenzado las rebajas en todas las tiendas de ropa. ¿Qué le pasa a esta tele? ¿Esto es real? ¿O será que anoche me pasé con los megachitos? No sé. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Vuelve, mamá. Haré siempre lo que me digas. Te lo prometo. Busco al niño que ha pedido el deseo. ¿Eres tú? ¿Quién eres? Soy el guardián de los deseos. ¿Te suena? ¿Puedes hablar? Bueno, es obvio. Un pez que habla. Debo de estar soñando. Rápido, tenemos que irnos. Pero... Oh, están por todas partes. Cuidado. Vamos. Bueno, la has liado con tu deseo. Pero... Vamos, corre. Aquí es. Ven, sígueme. No, esto no puede estar pasando. Los extraterrestres no existen. Todo el mundo lo sabe. ¡Ah! ¿Seguro que es él? Sí, por desgracia. 1000 años esperando a que aparezca un pez de los deseos. Se lo tiene que comer este. ¿Seguro que no te has confundido? Seguro. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Pero quiénes sois? Él es Caprichus, este es Anelus y yo soy Decius. Somos guardianes de los deseos. Pero parece que nuestra misión ha fracasado. ¿Estáis hablando de lo que me contó mi madre? ¿El pez de los deseos? ¿Los mutantes y todo eso? Pero si es un cuento de hadas. ¿Te parece que salimos de un cuento de hadas? No, bueno, ¡Silencio, no sé. niño bola! ¿Quién puede ser tan tonto como para desear que unos mutantes destruyan su planeta? Un momento. Yo solo pedí que se llevasen el pescado. Sí, pero pediste que el trabajo lo hiciesen las tropas del malvado Saturón, el destructor de mundos. Y también pediste que se llevaran a tu propia madre. ¿Qué clase de monstruo eres tú? No, espera. Tiene que haber alguna forma de solucionarlo.
Solo hay una forma de deshacer el deseo. Volver a comer el pez de los deseos y pedir que se anule el deseo anterior. ¿Lo entiendes? No parece muy difícil. Salvo por un detalle. Tiene que ser antes de que pasen 24 horas desde el deseo original. Después ya nada se podrá hacer. ¡Se acabó, Cabot! Teniendo en cuenta que cené a las 9 de la noche y ahora son... Las 8 de la mañana en punto. Solo te quedan... 13 horas. Adiós. Buena suerte. No, esperad, no puede ser. Mamá dijo que el pez de los deseos solo aparece una vez cada 1000 años. Esa es la regla, en efecto. Ya sabes lo que dicen. La excepción confirma la regla. Por desgracia, hasta hoy nunca ha habido una excepción. Estamos perdiendo el tiempo. Vámonos. Está bien, pero no me agobiéis, ¿vale? A ver, veamos. Tengo que encontrar otro pez de los deseos, ¿no es así? El tiempo corre, pequeño niño bola. Vale, ya lo he entendido. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Qué? Esto es el fin. No hay un ejército que les pueda hacer frente. Se han tragado el mar con todo lo que contenía. ¿Qué es esto? Chico, sal de ahí. Me estropeas el plano. Muy bien, seguiremos informando de todo lo que ocurra. Santario Botín Descalzo para OM3 Televisión. Lo que he liado por no comer pescado. ¿De dónde saco yo un pez de los deseos? ¿Qué es aquello? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Qué criatura eres tú? ¿Te has llevado tú el mar? ¿Eres uno de ellos? No, señor, yo solo soy un niño. ¿Un niño? Estás muy gordito, como un monstruo marino. Identifícate. Soy Opil. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y qué significa? Pues eso, Opil, yo qué sé. Yo qué sé. Yo me llamo Capitán Caballa. ¿Sabes por qué me llamo así? ¿Porque eres capitán de un barco que pesca caballas? No, me llamo así porque soy un caballero. ¡Qué chispa tengo! Me encantan las caballas. Por cierto, ¿sabes cuántas huevas pone una caballa? Vamos, di un número. Un número. Pone casi 200.000. Es alucinante. Sí, es alucinante. Alucinante, sí. O pil. Bueno, suena a pil-pil. Como el bacalao al pil-pil. Me gusta. Primero los aliens, luego los carapeces y ahora este friki. Aquí somos un blanco fácil, como una merluza en una pecera. Chico, vamos a zarpar. Está bien, pero necesito encontrar una pescadería. Busco un pez. En cuanto lo tenga, adiós a los extraterrestres. De modo que sabes cómo expulsar a esos piratas de pacotilla. Eso me han dicho. Necesito otro pez de los deseos y todo volverá a la normalidad. Por eso necesito una pescadería. ¿Un pez de los deseos? Esa sí que es buena. ¿Ves mucha tele, hijo? Sí, tú ríete. Bueno, basta de charla. El león marino que llevo dentro empieza a rugir. ¿Tienes hambre, grumete? Un poco. Hace rato que no como megachitos. ¿Mega qué? No conozco esa clase de pescado. ¡Nos vamos de pesca! Pero si ya no hay mar. No hay mayor satisfacción que hincarle el diente a un pez pescado por uno mismo. Escúchame, Pil-Pil. Oh, Pil, no creo que sea tan difícil. ¡Claro que no, Pil-Pil! Coloca un sedal del 5 y únelo con nudos. Pon un buen cebo en el anzuelo y ¡bingo! Un poco de lana roja en el anzuelo truco de la casa y ya puedes lanzar el anzuelo al mar. Mírame a mí, chico. ¡Observa! Podrás presumir de haber conocido al pescador más hábil de todos los mares. ¡Oh, vaya! Tranquilo, sardinilla.
Quítamelo, por favor. La pesca es un arte y no todos somos artistas. ¡Oh! No suelo caminar mucho por tierra firme, pero es muy bueno para los glúteos. Ah, sí, lo que tú digas. Pero yo me muero de hambre. ¡Ánimo, chico! Vuelo a pescado azul. No se han podido beber toda el agua del mar en una noche. Dijiste lo mismo hace 3 horas. Y aún no hemos visto ni una gota de agua. Llevamos tanto tiempo caminando. Cuando eres tan fuerte como yo, ni lo notas. Tengo más fuerza que un pez martillo. En 4 palabras. Increíble. ¿Y cuál es mi secreto? Te lo voy a contar. Me caes bien, grumete. Como pescadito rico casi desde que era un bebé. Mira, el agua ya debe de estar cerca. Otra vez no. Esta vez sí. ¿Puedes oírlo? Bueno, tal vez. Son caballas, ¿verdad? No, son bonitos. ¿Será el pez de los deseos? Ciertamente es el pez que yo deseo. ¡A toda máquina! Te lo dije. Nunca dudes del olfato de un lobo de mar. Vamos. Cuidado, Pipil. No los asustes. En verano, los bonitos pueden estar cerca de la superficie. Llegan a la costa en primavera y los pescamos en verano. Pasan el invierno en lo más profundo del mar. ¿En serio? No hay nada más profundo que el mar, Pipil. No hagas eso. Nunca dejes tu caña sin fijar. Pil! Creo que por fin hemos pescado algo. ¡Ajá! Vergel, febrero, marzo. Bonitos en verano. Anchoas, mayo a junio. Durante todo el año. Pescado cenarás. Caña, red y cesta. A tope con la pesca. Sardinas, lenguado, bonito y chipirón. Verdeles, caballa, anchoas, boquerón. El nombre es lo de menos, zamparlo es lo mejor. Atento, voy a recoger el sedal. ¿Qué tengo que hacer? ¡Coge mi móvil! ¿El qué? Nadie va a creerme si no saco una foto. ¡Rápido! ¡Trae el móvil! Es el bonito más grande que he pescado en toda mi vida. Asegúrate de que se me vea bien. Pipil, dime que has tenido tiempo de sacar la foto. Así que estos son los chupamares. Extraterrestres mutantes. ¿Dices que puedes hacer que se vayan con tu pez de los deseos? ¡Omégate! ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Es lo que utilizan los tipos guays para vencer a los malos en mi cómic. Tranquilo, marinero. Tú omégate un poco más y deja que yo me encargue de estos dos. Voy a darles la del pulpo. Uy, creo que me voy a hacer pipí. Es una tal Marina. ¿Marina? Contesta tú y dile que me deje en paz. ¿Cómo? ¿Que conteste yo? ¡Hazlo, Pil! Vale, ya voy. ¡Abre los ojos, me subo! ¡Ah! ¡Estúpidos chupamares! ¡Vais a recibir la del pulpo! ¡Contesta ya! ¡Tenemos que salir de aquí! Sí. ¿Quién eres tú? Pil, dile a mi padre que no se moleste en ponerse al teléfono. ¿Tu padre, el Capitán Caballa? ¿Quieres que te lo diga en arameo? Dile que no quiero hablar con él. Estoy en el Furia Azul y él no ha venido. ¿Lo has entendido? Pil, dile que todo está controlado, que no hace falta que se moleste en venir a ayudar. Tu padre se ha metido en problemas. Tengo que ir a ayudarlo. Pil, ¿qué está pasando ahí? Oh, ¡me habéis quitado mi tesoro!
¡Chicharro mutante asqueroso! Vaya, ¿tú también sabes lo de Omega T? ¡Marina! ¿Qué le pasa a este crío? ¿Estás bien? No me des las gracias, papá. ¿Qué está pasando aquí? Nada que te interese especialmente. El mundo se acaba, eso es todo. Eso ya he podido verlo yo sola. Bueno, entonces ya puedes marcharte y no ponerte a salvo. Lejos de aquí. No pienso marcharme. Tú debes de ser Pil Pil. Me llamo Pil. Has usado el grito de guerra de los Omega T. Vamos a ver qué hemos pescado. ¡Omega T! El mundo del espectáculo, ¿eh? ¿Sabes, papá? Me ha costado mucho rastrear la señal de tu móvil. Con tantas interferencias, ya casi nada funciona bien. ¿Me estás escuchando? Siento que todo me da vueltas. ¿Crees que eso podría explotar? No, no lo creo. Pero no me gusta. No lo entiendo. ¿Eh? ¿Y a este qué le pasa? Habrá sido por la pelea. Pil Pil no está tan en buena forma como nosotros. Será mejor que nos vayamos de aquí. No son carne ni verdura. Y tampoco son pescado. Megachitos, hambre. ¡Malditos chupamares! ¡Se llevan hasta la última gota de agua! Megachitos. Es un chico muy extraño. ¿Es posible que esos mutantes le hayan inyectado algún veneno, no crees? No, no es eso. Necesitas recuperar fuerzas, rápido. Trae una ración triple de pescado, sardinas, atún y aceite de hígado de bacalao. Lo llevas en el sidecar como te enseñé, ¿verdad? No pienses que voy a malgastar todas mis reservas de comida en este... Marina, haz lo que te digo. ¡Vamos! Está bien, pero que quede claro que es porque yo lo he decidido. Megachitos. ¿Qué pescado es ese? Su adicción a la comida basura es más grave de lo que suponía. Ah. Te lo juro, era un bonito así de grande. Sí, claro, y sabía leer, escribir, montar en bicicleta. ¡Oh, por fin! ¡Estás vivo! ¿Qué me ha pasado? ¿No lo recuerdas? Vaya, se ve que tienes memoria de bebé. Comer tantos megabichos te ha sentado mal. Lo que me ha sentado mal ha sido el pescado que me ha dado mamá para cenar. Aún me da vueltas la cabeza. Comerte mi pescado es lo que te ha salvado, desagradecido. ¿Qué hora es? Son las 6, pero descansa, te vendrá bien. Las 6 de la tarde. No tengo tiempo, tengo que encontrar el pez de los ¡Ya deseos. está bien, grumete! Deja de farfullar sobre peces que no existen. Pero tengo que deshacer el deseo. ¡Y el deseo! Oye, Pil Pil, ¿cómo sabes lo del pez de los deseos? Estoy bien, gracias. ¿De qué estáis hablando? Una vez se lo oí mencionar a la señora Rapesa. Tengo que encontrarlo. ¿Pero tú lo has visto? Dicen que solo es una leyenda de los lobos de mar. Vaya, papá, tú ni siquiera habías oído hablar de él. ¿Sabes cómo es? ¿Como un pez? ¿Cocinado al horno? ¿Qué quieres que te diga? Vamos, Pil Pil. Mi hija quiere saber si se trata de pescado azul como el bonito o blanco como la merluza. Cocinado al horno. ¿Has comido el pez de los deseos, eh?
Sí, lo comí ayer, pero no sé qué tipo de pescado era. No soy tan listo como vosotros. ¿Por eso decías que si te comías el pez de los deseos todo volvería a la normalidad, Pil Pil? Sí, todo esto es culpa mía. Y mi nombre es Opil. O-P-I-L. ¿Y tú? Fuiste capaz de desear que el mar y todo el pescado del mundo desapareciera, solo porque a ti no te gusta. Solo porque no aprecias el mar y los peces como yo los aprecio. Entiendo. No pensé que pudiera existir alguien tan egoísta como tú. Aléjate de mí. No quiero volver a verte jamás. Opil. Lo pillo. ¡Basta de excusas! ¿No te das cuenta de que ese niño nos ha traído a este planeta con su deseo y que es el único que podría deshacerlo? Eso lo convierte en nuestro peor enemigo. ¿Y tú? ¿Tienes la osadía de presentarte ante mí con las manos vacías? Es que no puedes usar tu cabeza. Vamos, lleváoslo de aquí. Tendré que ocuparme personalmente de este asunto. ¿Vas a alguna parte? Eso a ti no te importa. Claro, tienes razón. Oye, ¿cómo está tu padre? Decepcionado. No entiende cómo pudiste pedir un deseo así. El mar significa mucho para él. Verás, yo no pensé que... Ese es el problema. No pensaste en nadie más que en ti. Pero no es culpa tuya que seas un bobo zampa megadichos. Bueno, ¿vamos a encontrar al pez de los deseos y acabar con todo esto? ¡Omégate! ¿Cómo sabes tú lo de Omégate? Hace muchos siglos hubo una civilización que descubrió en el pescado una sustancia que los hacía invencibles. Se trataba del omega 3. Se convirtió en su grito de guerra. Venga, vamos. ¡Omégate! ¡Marina! ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos ahora? Si tu pez de los deseos existe como tú dices, la señora Rapesa sabrá cuál es. ¿Quién es esa? ¡Una amiga! ¡Marina, cuidado! ¡Vamos hacia un precipicio! ¡No puedo parar! ¡En algún bache se ha debido de romper los frenos! ¡Y la dirección! ¿Qué? ¡Para, por favor! ¡No puedo! ¡Saltaremos por encima! ¡Sube a la moto! ¿Qué? ¡Date prisa! ¡Tenemos que quitar esto! ¿Cómo? ¡Ven! ¡Toma esto! ¡Úsalo para soltar el sidecar! ¡No puedo soltarlo! ¡Así no! ¡Así! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Estás loca! ¡Oh! ¿Dónde está mi abrelatas? No lo sé. Estará por ahí. Vamos, ¿dónde está? No es más que un abrelatas. ¿Qué sabrás tú? Es como una extensión de mis manos.
Me lo regaló mi padre cuando cumplí 2 años. Me ha salvado en más de una ocasión. Si lo usas con cabeza, abre cualquier cosa. Yo estoy bien, gracias. ¿Tu padre nunca te ha regalado nada especial? Pil Pil, bienvenido al Palacio de la Rapesa del Ducado Blanco. ¡Arrea! Oye, esto da un poco de miedo. No dejes que la apariencia te engañe. ¿La apariencia? Este dinosaurio es horrible. Es un rodaballo, cara de albóndiga. Y para que lo sepas, se trata de una piscifactoría. ¿Una qué? Piscifactoría de pescado blanco. Se crían rodaballos. Vamos, entra. ¿Y tú? ¿No vas a venir? ¿Es que tengo que hacerlo todo yo solo? Escucha, foca barriguda. Me has destrozado la moto y voy a tener que arreglarla. Con todas esas naves rondando por aquí, no va a sobrarnos mucho tiempo, ¿no te parece? ¿Eh? ¡Deprisa! ¡Seguro que ya nos han visto! ¡Vale, vale! Trata de no meter la gamba. Rapesa no es como tú ni como yo. Es un genio. Solo te ayudará si te cree capaz de estar a su altura. La verdad es que sois todos muy raritos. En fin. ¡Dale recuerdos de mi parte! Me va a comer un pez. Que te aproveche, rodaballo. Dicen que soy muy rico. Es increíble. Un bonito. Un rape. Y una caballa, creo. Pero si parezco de la Pistipedia, me lo sé todo. Vaya, ahora me está entrando hambre. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Alfeo! Vaya, te han clavado el nombre, amigo. He visto gárgolas más bonitas que tú. Y aunque mirándote bien, no eres tan feo. Siéntate, siéntate. Piensa, Will, piensa. Un consejo de Oscar Cancia para dominar a su mascota. Bésalo en el morro y será dócil como un cachorro. No sabemos si esto funciona en la práctica, pero es un gesto tan cariñoso. Hola, ¿es usted la señora Rapesa? Yo soy Ovil. Esa fiera es suya. Parece un poco hambrienta. Es Alfeo. Siente una profunda aversión por todo aquello que muestre falta de respeto o inteligencia. ¿Toca en algún grupo? ¿Ponen su música en la radio? A mí no me suena mucho, pero... No te esfuerces en hablar. La palabra se ha de emplear donde, al decirla, obtenga fruto y dure siempre por su efecto, como el color en una tela blanca. Toma, ni yo lo hubiera dicho más claro. ¿A qué debo tu visita, Ovil? Oh, sí, Marina, la hija del Capitán Caballa. Le envía recuerdos. Está abajo. ¿Ese viejo cascarrabias también está abajo? No, él no. ¿Usted sabe algo del pez de los deseos? Vaya, vaya, vaya. ¿Tú conoces al pez luna? ¿Es el pez de los deseos? No, pero deberíais conoceros. El pez luna tampoco tiene cerebro, igual que tú. Por favor, ayúdame. Se agota el tiempo. Solo nos queda 1 hora. Por favor. Si a la rabisa molestas, ya no obtendrás respuestas. Sé paciente, obediente. ¿O es que tengo cara de sirviente? Otra falta de respeto y te vuelves al desierto.
es ese libro? Si el pez de los deseos existe, tiene que estar aquí. ¿Y está? Si guarda silencio, a lo mejor puedo encontrarlo. No me ha preguntado por qué lo estoy buscando. Yo lo sé todo. He visto las naves espaciales en el cielo. Alguien pidió un deseo y ahora se está preguntando cómo podría él deshacerlo. ¡Ah! Aquí está. Piscis Bellit, el pez de los deseos. ¿Entonces? Solo uno cada 1000 años es portador de la magia de los deseos. Lo dice muy claro. Solo uno. Ya veo. Se acabó. Pero hay una ley que habla de otras leyes. Y dice que por cada ley siempre hay una excepción. No debemos perder la esperanza. Espera. Aquí hay algo más. Una especie de acertijo. Algo que solo comprenderá la persona predestinada a comer ese pez. ¿Qué es más profundo que el mar y más lejano que las estrellas? Algo que los peces recuerdan y los marineros buscan sin descanso en tierra. Algo que, si lo comieras, morirías lentamente y con dolor. ¿Y qué demonios significa eso? No lo sé. ¿En serio? O sea que usted tampoco va a ayudarme. Eso es algo que tendrás que averiguar tú mismo. En realidad, el pez te ha elegido a ti, Opil. Claro, un pez me ha elegido. ¿Me está tomando el pelo? Será el final de todo si no encuentro el pez de las narices. Bueno, el de los deseos. Oh, tanto hablar de peces me ha dado hambre. Y a ti un poco de pescado blanco te vendría bien. Tiene vitamina A y fósforo que estimula las neuronas. Te ayudaría a pensar. ¿Qué? Oh, pequeño Bill, creo que ya es hora de que te retires. Yo me encargo de esto. ¿Qué? ¡Tú! ¡Para besugo! ¡Te presento a mi amigo Alfeo! Oh, Alfeo, por favor. Vaya, vaya, vaya. Una fiesta sorpresa y no me han invitado. Bueno, me temo que está a punto de acabar. Es de muy mala educación acudir a una fiesta sin haber sido invitado. Pero está bien. Tenía muchas ganas de conocer al ser despreciable que ha venido a molestar a nuestro planeta. ¿Que ha venido a molestar? Yo soy Saturón, el destructor de mundos. Yo no molesto, yo aniquilo. Eres un monstruo despreciable. ¡Silencio! ¡No os quedéis mirando! ¡Escapad! ¡Maldito mocaso! No me des las gracias, que nada es. ¡Que no es nada! ¡Encima que le salvo la vida! ¡Ay! Menos mal que estaba aquí. Sí, gracias. ¡Nos vamos quitando! Pero tenemos que ayudar a la presa. Tranquilo, ella sabe cuidarse sola. ¡Omégate! ¡Dale caña, Marina! ¡Nos van a coger! Diríjate hacia aquella nave. ¡Confía en mí!
es como en las pelis. Pues me alegro mucho, pero espabila. ¡Venga! Vale, ya va. ¿Tienes idea de cómo funciona esto? El mando de la consola es parecido. Esto está chupado. ¿Sabes, Opil? Eres guay cuando actúas bajo presión. No sé, creo que necesitas comer más pescado para poder manejar esto. ¡Bingo! ¡Allá vamos! ¡En mi consola! Los controles son algo distintos, pero no te preocupes, enseguida les cojo el truco. ¡Lo hemos conseguido por los pelos! ¡Ay! Vamos, tienes que darte prisa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vienen a por nosotros. ¡Agárrate, nena! Si no nos matan, te mate yo. ¡Toma, Poca Galáctica! ¡Estáis fritos, aliens! Oye, Bill, ¿te dijo Rapisa cómo encontrar el pez de los deseos? Se me había olvidado. Me soltó una especie de acertijo que solo yo podría descifrar, pero no sé. Ten fe, superpiloto. Sí, tengo que recordarlo. Malditos, se arrepentirán de haber robado el mar. Encontraremos el pez, acabaremos con ellos, echaremos a los mutantes de la galaxia. Aunque se escondan tras la estrella más lejana del universo. ¿Podrías callarte, por favor? Tengo que concentrarme. ¿Qué has dicho? Que los perseguiremos hasta... No, eso no. Lo de la estrella. ¿La más lejana del universo? ¡Lo tengo! Es tan simple que no me había dado cuenta. ¿Qué es más profundo que el mar? No hay nada más profundo que el mar, Pil-Pil. Y más lejano que las estrellas. ¿Algo que los peces recuerdan? ¿No lo recuerdas? Vaya, se ve que tienes memoria de pez. Y los marineros buscan sin descanso en tierra. No suelo caminar mucho por tierra firme. Algo que si lo comieras, morirías lentamente y con dolor. Me voy a morir de hambre. No me des las gracias, que nada es. Nada. Si comiera nada, me moriría. Nada es más profundo que el mar, ni más lejano que las estrellas. ¿De qué estás hablando? La rapesa tenía razón. Lo que tengo que hacer para encontrar el pez es nada. Creo que te has vuelto a marear. No necesito otro pez de los deseos. No me lo terminé de comer. Aún debe de estar en el frigorífico. Todavía no son las 9. Podemos conseguirlo. ¿Seguro que sabes lo que haces? Confía en mí. Volvemos al lugar donde empezó todo esto. Esta mañana me preguntaste por mi padre. Él también era pescador. Un día desapareció en el mar cuando yo era muy pequeño. Tu padre es un tipo genial, aunque siempre os veo discutiendo entre vosotros. Ten, esto es para ti. Pero es tu amuleto de la suerte. Ahora lo necesitas más que yo. No te preocupes, ya me lo devolverás más tarde. ¿Nos vamos? ¡Vámonos!
Esta es la madre del mocoso. Quiero que le saques hasta la última gota de información que nos pueda ser útil. Acabaré con ese miserable niño humano y entonces mi victoria será completa. No, Bill. ¡No te atrevas a tocar a Bill! Esta es mi casa. Ayúdame. ¿Pescado? ¿Más pescado? No. ¿Caballa? No. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¿Estás seguro de que es el pez de los deseos? Totalmente. Quiero anular mi deseo anterior. Debo pedir algo más concreto, más específico. Quiero que Saturón se vaya, que vuelva mi mamá y que todo vuelva a ser normal como antes. ¿Por qué no pasa nada? ¿Sabes? Llegué a creerme toda esa historia del pez de los deseos. ¿Ah? Pero pienso que solo querías quedarte conmigo. No hay vuelta atrás. Las tropas de Saturón se retiran. Ya no hay océanos. La Tierra ha quedado devastada. Los extraterrestres lo han destruido todo. El gobierno ha decretado el estado de sálvese quien pueda. Sin agua, sin peces y con la Tierra seca, el planeta tiene los días contados. Sanitario Botín Descalzo les ha informado en directo desde OM3. ¡Es increíble! ¡No! 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 Opil. ¿Pero qué haces? ¿Quiénes son esos? ¡Alto ahí! ¡Echad el ancla, carabesugos! Te estábamos buscando por todas partes. No intentéis ocultaros con tinta de calamar. Hice todo lo que tenía que hacer. He comido tanto pescado que ahora incluso me gusta. Así que, ¿podría alguien explicarme por qué mi deseo no ha sido cancelado? Habrás llegado tarde. Eso es imposible. En mi casa se cena a las 9 y ahora solo son -5. ¡Te equivocas! ¡Son las 9:05! Y según mi reloj ya son las 9:10. ¡Son las 9:15! Siento que no se haya podido arreglar el asunto, pero nos vamos, se nos hace tarde. Al que se mueva lo dejo seco como un bacalao. Te comprendemos, pero ahora ya es muy tarde. Este chico que veis aquí metió la anchoa, pero ha luchado por el planeta, más que ningún héroe conocido. Él quiere recuperar el mar, el pescado y a su madre. Hasta que eso ocurra, de aquí no se va a mover nadie. ¿Está claro? Nos gustaría ayudar, Opil, pero ¿cómo? Vosotros sois los guardianes de los deseos. Algo deberíais saber, ¿no? Tendremos que decírselo. Según una leyenda, hace siglos existió una gran civilización, pero el mar se la tragó. Se toparon con un pez de los deseos y le pidieron una cúpula que los aislara del mar.
Años después se encontraron con otro y le pidieron ser como los peces para vivir bajo el agua. Deseo tras deseo se hicieron más poderosos, pero perdieron la capacidad de luchar por las cosas, de trabajar, de esforzarse. Confundieron el deseo con el capricho. Pero algunos anhelábamos aquella primera civilización luchadora, trabajadora. Y pedimos nuestro deseo al pez mágico, que solo apareciera una vez cada 1000 años. Para que las personas lucharan por lo que quieren y no se conformaran con desearlo. ¡Lo tengo! Para que todo vuelva a ser como antes, primero tengo que derrotar a Saturón. Enfrentarme a él es como enfrentarme a mi deseo. Si derroto a mi deseo, es como si lo anulara. ¿No es cierto? Si tú lo dices. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Bueno, últimamente me he hecho un experto en acertijos. A ver si lo he entendido bien. ¿Estamos hablando de entrar en acción? ¿Vamos a machacar a esos asquerosos mutantes? ¡Me encanta! Es mi oportunidad para arreglar las cosas. Por traer a Saturón aquí me disculpo, pero ahora voy a darle la del pulpo. Se pone feo, es lo que veo. Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Ya somos 3 en esta pelea. Volvamos al Furia Azul. Parecía tanto en ti cuando lo conocimos. ¿Lo conseguirán? Ni los sueños. Es imposible. ¿Entonces van a morir? Eso creo. Oh. No sé por qué te sigo ayudando. Seguramente porque no te lo he pedido. Seguramente. Gracias, señora Rapesa. Ya comes pescado. Ese era tu pecado. Y lo importante es el resultado. Vaya, aquí está su perrito. Ya que vamos en la misma nave, ¿podríamos ser amigos? Ven aquí. Capitán, yo no quería que pasara nada de esto y lo voy a arreglar. Me has enseñado lo importante que es respetar el mar y ya hasta me gusta el pescado. He sido un poco egoísta. ¿Solo un poco? ¡Demasiado! Y un auténtico bobo zampamegachitos. Bueno, ese pescado ya está vendido. Ahora toca preparar la carnada fresca para dejar bien el barco y salir a faenar. Tripulación, todos a la mar. Siempre me ha gustado más tu filosofía que el tamaño de tus bíceps. Vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que pescar a unos mutantes. Venga, papá, ¿por qué debería ir? ¿Porque tú lo digas? ¿Era broma? Opil, prepárate para aprender en una sola lección la técnica del pulpo aniquilador. ¡Vamos a machacar a esos mutantes asquerosos! ¡Aparejos listos para la pesca! ¡Omégate! ¡Omégate! Opil, observa y aprende. Buena pesca, grumete. Gracias, capitán. No hay monos en la costa. Separémonos.
A ver si encontramos al sardina ese de Saturón. No, juntos somos más fuertes. Bueno, yo creo que puedo arreglármela solo. Tiene que estar detrás de esa puerta. ¿Seguro, Opil? Claro, si no, ¿por qué iba a haber un guardia custodiándola? ¡Vamos! Ajá, por fin empiezas a usar tu cabeza. ¡Toma! ¡Venga, rápido! Por los bigotes de la foca monje. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Oís esos pasos? Sí. ¡Apartaos! ¡Mi padre! ¡Cuidado! Mi arte es arriesgado, meditado y afinado. ¿Os habéis enterado, pringados? Supongo que sí, porque esto acaba aquí. ¡Rápido! ¡Hay que cruzar esa puerta! ¡No sé si podré retenerlos más! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Quieto! ¡Cuidado, grumete! ¡Boca, pescadito frito! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Buena idea! ¡Ya no puedo sujetarlos más! ¡Ya! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¿Te encuentras bien? ¡Vámonos! Vamos, Opil. ¡Rápido, rápido! ¡Estamos atrapados! ¡Malditos piratas! Suerte. Vaya, Opil. Estoy impresionado. Has sorteado la seguridad de mi nave. Has reducido a mis soldados más leales. Demasiado para ser solo mío. Pero dime cómo pensabas acabar conmigo, con el gran Saturón. Con una buena patada en el culo. En unas semanas la vida en la Tierra se acabará por completo. Tú deseaste que viniéramos a la Tierra. Tú eres el responsable de todo esto. ¡Mamá! ¡Contéstame, mamá! ¡Soy Opil! ¡Por favor, despierta, mamá! ¡Mamá! Como le hayas hecho algo, juro que te arrepentirás. ¡Megachitos! ¡Megachitos!
¡Megachitos! No son carne ni verdura y tampoco son pescado. No tienen vitaminas ni esos rollos raros. Únete a mí, joven Opil. Los mega ricos son los megachitos, el sabor preferido por todos los chicos. ¡Megachitos! Juntos seremos invencibles. Recorreremos y gobernaremos la galaxia. Incluso dejaré que tu madre viva. Podrás comer todos los megachitos que tú quieras. Por siempre y para siempre. Ni verdura y tampoco son pescado. No tienen vitaminas ni esos rollos raros. ¡Déjalo, larva de escarabajo! Opil, no le hagas caso. Cuidado, grumete. Solo probaré uno. Ven conmigo. No puede pasar nada porque comas solo uno. Claro que no. ¡No los comas, Opil! ¡Malditos insectos! ¡Basta ya! Marina, mi niña. Asqueroso montón de chatarra oxidada. Megachitos. ¿No son los megachitos lo que más deseas en el mundo? Opil, despierta. ¡Omégate! ¡Silencio! Ven conmigo. Pero yo... Yo ya paso de los megachitos. Ahora me gusta el pescado. Como quieras. ¡Cuidado! ¿Baila casi tan bien como yo? ¡Duro y a la cabeza! ¡Dale las del pulpo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estate quieto! ¡Omégate! ¡Bien hecho! ¡Eso ha sido un verdadero omégate! Probando, probando. ¿Me oyen? Bueno, supongo que sí. No sabemos exactamente qué es lo que pasa. La nave Apestoxic se ha detenido y las pequeñas naves invasoras están cayendo como moscas. Tu madre estará muy orgullosa de ti. Como diría aquel, chupaos esa, mutantes asquerosos. Sandario botín descalzo para OM3 Televisión. Y decían en la escuela de periodismo que yo no llegaría a nada. ¿Pero qué? De esta me llevo un Pulitzer. Anda, la cámara sigue encendida. ¿Cómo se apaga ese resto? ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡A por él! ¡Socorro! ¡Cuidado, capitán! ¡Bien hecho, Alfeo! Ha sido increíble. ¡Marina! Oh. ¿Eh? Oh, ¿pero qué? ¡Mamá! ¡Ya voy! ¡Megachitos! Ahí viene. Deseale suerte, cariño. Oh, cómo me gustaría que estuvieras aquí, mi querido capitán. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien? Son los megachitos, el sabor preferido por todos los chicos. ¡Te he echado de menos! Pensé que Saturón te había hecho daño, pero cuando cogimos una de sus naves y fuimos al rescate... ¡Guau! ¡Pluf! ¡Crash! Les dimos la del pulpo aniquilador. Estábamos todos, el capitán Caballa y Marina y... Estoy bien, cariño.
Oye, me parece que tú estás tramando algo. A mí no me engañas. Escúchame bien. Hoy comes pescado como que me llamo Aurora. ¡A la orden, mi capitán! Oye, mamá, ¿sabes cuántas huevas ponen las caballas? Di un número. ¿Un número? ¡Casi 200.000! ¿No es alucinante? Mañana podríamos comer caballa, aunque quien dice caballa dice bonito, o rape o sardinas. ¿Seguro que te encuentras bien, hijo? Mejor que nunca. Point. We roll when the net comes in, kick and dive and get even. Yeah, come on, chart a new course, begin. Giving it to you straight on. When you're anchored out, don't wait, time to fish shore. Coffee, get up, get in, get on. Yeah, we're coming on strong, rolling with the school, make no exception, cause we rule. We're scaling up, sailing up, winding our sail not. Fish tailing up, just step in the gate, step through the helm, into now the sea realm. Tackle.